marcó un antes y un después en aquella celebración del Congreso Internacional de Pueblos Indígenas, hace ya 28 años de esa celebración, en la que sale una resolución importante convocando a esta celebración mundial a partir de hace 28 años, cada 9 del mes de agosto, conmemorando esto que ahora vemos como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nosotros le han llamado pueblos originarios. 28 años han pasado desde aquel entonces. Quiero pedir a la compañera Irán, por favor, que nos acompañe, compañera Irán, ya que está vestida elegantemente también como el Marcelo Solís. Hágase acá, compañera. Hace 28 años esta celebración fue algo muy importante. Sin embargo, 28 años han pasado y la población indígena, que ocupa aproximadamente 476 millones de personas desplegadas a nivel de 90 países del mundo, esa población representa aproximadamente el 5% de la población mundial. Tenemos que recordar, compañeros, que un 40% de estos dialectos y de estos idiomas que hablan nuestros compañeros lamentablemente se han ido perdiendo, y esta pérdida de dialectos, de idiomas, de lenguas autóctonas de nuestros hermanos originarios representa una erosión importante para la cultura, para el acervo cultural e identidad de los pueblos a nivel nacional, a nivel mundial. Las escuelas y los centros escolares se han quedado en deuda porque precisamente se ha omitido la enseñanza de estas lenguas importantes, y nosotros en Panamá tenemos que rescatar la enseñanza en cada una de las lenguas originarias de nuestros compañeros de este país. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo un caudal importante y acervo de conocimiento que debe transmitirse de generación en generación. Después de 28 años de celebrar esta primera conmemoración del 9 de agosto, lamentablemente un 15% de la población mundial, que representa la pobreza en la que se encuentran nuestros hermanos originarios, esta importante población que representa un 15% vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, vive en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos, especialmente los derechos a salud, que es el derecho más importante que debe tener el ser humano, vulnerado en sus derechos también de participación ciudadana, vulnerado en su derecho a la educación, donde en las áreas comarcales lamentablemente todavía tenemos el flagelo de las escuelas ranchos, escuelas de pisos de tierra y de techos de paja. Esta vulneración de derechos ha constituido la bravía también de un pueblo que se ha levantado a exigirlos, como en efecto ha ocurrido durante los últimos 30 días. Un pueblo que ha dicho: nosotros también tenemos el derecho, y de hecho nos ha demostrado que tienen la capacidad para crear profesionales de gran altura en nuestro país. Y esto hay que reconocerlo, porque hoy en la mesa del diálogo nos están dando una cátedra de civismo, nos están dando una cátedra de conocimiento, de sapiencia, de sabiduría. Es algo que caracteriza a nuestros compañeros originarios. Yo solamente quiero decirles que tenemos una deuda entre nosotros de apoyarnos un poco más, de hacer que aquellas condiciones de pobreza extrema, de falta de medicamentos en las áreas comarcales, sea una historia de aquí en adelante. Por eso nosotros tenemos el compromiso de seguir fuerte como movimiento magisterial unido de la mano de